Lenguaje y literatura. Séptimo grado. La noticia. Bienvenidas y bienvenidos a su clase de lenguaje y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Se trata de la noticia. La noticia es el tipo de texto con el que nos encontramos frecuentemente en los medios de prensa, ya sea en revistas o periódicos. Es por ello que se convierte en el texto por excelencia de los géneros periodísticos. De ahí que, debido a su popularidad, es común que nos encontremos con este tipo de textos frecuentemente, ya sea de forma impresa o digital. Hablaremos también sobre la estructura de la noticia y las características que ésta presenta. Además, hablaremos sobre la técnica de la pirámide invertida. ¿Quieres saber de qué se trata? Comencemos. La noticia es un texto periodístico en el que se relata objetivamente un suceso que ha ocurrido recientemente y que se considera de valor social. A la noticia le interesa lo novedoso, es decir, la transcripción del acontecimiento y la explicación inmediata de los hechos, pues su intención comunicativa es informar. ¿Sabías que el reportaje periodístico es una ampliación objetiva de una noticia que aborda un hecho reciente u ocurrido con anterioridad? Se diferencia de la noticia por su extensión y porque no se basa en una realidad inmediata, sino que parte de un hecho de investigación de los antecedentes, consecuencias y otros datos relacionados a un acontecimiento. Ahora veamos cuáles son las características generales de la noticia. Número 1. Presenta un acontecimiento reciente. Es decir, que lo que hoy es noticia puede ser que el día de mañana pierda su valor noticioso. Con esto nos referimos a la característica de la inmediatez con la que se transmite la información en la noticia. Número 2. Los hechos que presentan deben ser veraces y por tanto comprobables. La noticia únicamente presenta hechos que acontecen en la realidad. Número 3. Presenta los hechos de la forma más objetiva posible. Esto quiere decir que se deben presentar los acontecimientos tal cual ocurren, evitando todo tipo de juicio o valoración personal por parte del periodista. Es decir, que no se le debe aumentar ni disminuir a lo que acontece. 4. Es un texto breve con un lenguaje claro y sencillo. En ella se evita el uso de palabras abstractas o complicadas. Asimismo, se evita el uso de oraciones complejas. Recordemos que la noticia pertenece a los textos no literarios. Por tanto, el lenguaje que se utiliza en ella es denotativo con una función referencial. Lo que quiere decir es que las palabras tienen un solo significado y las ideas que en ellas se disponen no dan paso a segundas interpretaciones. Número 5. La noticia posee una función social, ya que únicamente es noticia todo aquello que el público considera relevante. Por otra parte, el lenguaje de la noticia está determinado por su función comunicativa, la de informar. Por tanto, el lenguaje será claro, sencillo, ágil y fácil de comprender. La noticia se transmite mediante los medios de comunicación masiva y la finalidad de esto es que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Esto se logra únicamente si el lenguaje se adapta a los diferentes tipos de lector. Para informar de forma completa, la noticia responde a las 6 preguntas básicas en relación con el suceso, que es la esencia del suceso. Son los acontecimientos, hechos e ideas que conforman la noticia. ¿Quién? Son los implicados en la noticia, los protagonistas, es decir, todos los personajes que aparecen en ella. ¿Cómo?
describe las circunstancias y los modos con los que se han presentado los hechos. Cuando hace referencia al tiempo específico en que sucede el hecho, marca su inicio, duración y final. Donde delimita o señala el lugar en el que ocurren los hechos. ¿Por qué? Presenta las razones que han originado los hechos y sus antecedentes. La estructura de la noticia sigue un formato de pirámide invertida, el cual es un sistema que facilita la lectura de los elementos esenciales de la misma. Es decir, que la información más importante se encuentra en los primeros párrafos. Con lo anterior, se logra que el lector conozca lo esencial desde el inicio y lo refuerce con la información que viene después. La estructura de la noticia puede presentar diferentes variaciones. Sin embargo, se pueden destacar los siguientes elementos. Los invito a ver el siguiente ejemplo. El titular es el elemento más relevante de una noticia. Sirve para centrar la atención y satisfacer la curiosidad del lector, quien puede conocer lo esencial del acontecimiento sin necesidad de leer el resto de la información. Incluye elementos como el epígrafe, que aporta información al título. En este caso dice, no hay heridos. Tenemos el título. Un incendio en un hotel de Casteldefels obliga a desalojar 35 personas, el cual comunica el asunto de la noticia. Y la bajada o subtítulo, que señala la información más importante del hecho. El fuego ha comenzado en una habitación de la segunda planta del edificio por causas que se desconocen. Por otra parte, tenemos el lead o entradilla. Es el primer párrafo de esta y contiene lo esencial de la información. Suele dar respuesta breve a las 6 preguntas sobre el suceso. Se redacta de manera atrayente para llamar la atención. Puede aparecer en negrita, separado de la noticia, o bien como el primer párrafo del cuerpo. El cuerpo de la noticia contiene el desarrollo de la información enunciada en el titular y en la entradilla, es decir, presenta la noticia en su contexto, incluyendo los detalles del suceso. Por último, está el remate. Es el último párrafo en el que se le da cierre a la noticia. La característica principal de la noticia en los medios impresos de comunicación es el nivel de profundidad que puede alcanzar el desarrollo de la información. Pues desde el momento en que ocurre el suceso al momento en que se publica la noticia, el periodista dispone de un periodo de tiempo para perfeccionar su escrito. O también puede utilizar este tiempo para recopilar otro tipo de información, como testimonios de las personas implicadas o solicitar la opinión de algún experto. Es importante mencionar que la noticia, como todo tipo de texto, necesita de un proceso de revisión y corrección de estilo, el cual consiste en hacer una revisión de los posibles errores de ortografía y de coherencia que esto tiene. Pues al momento de publicar la noticia, se debe garantizar que ésta tenga mucha calidad en su escrito. En las revistas y periódicos impresos, la noticia puede ir acompañada de diferentes imágenes que ilustran la información que presenta. Estas pueden ser fotografías, gráficos, cuadros o infografías. Prestemos atención a la siguiente información. ¿Sabías que todos los demás géneros periodísticos, como la crónica, el reportaje, el artículo, la crítica, el editorial, entre otros, son ampliaciones de la noticia? Ahora que conocemos más sobre la noticia, podrán resolver con mayor facilidad las actividades de la guía de la semana 5. Los invito a ver el siguiente video.
El 7 de febrero de 1812, en Inglaterra, nació Charles John Huffam Dickens, importante escritor que hizo gran contribución al mundo de la literatura. Creció en una familia de clase media que enfrentaba una constante inestabilidad económica gracias a las deudas de su padre, por lo que sus estudios iniciaron hasta que él tenía 9 años. Las crisis económicas y emocionales que vivió durante su infancia y adolescencia marcaron su vida, influyendo en su obra como adulto al convertirse en un artista principalmente autodidacta, que trasladaba escenarios y situaciones realistas a la ficción. En mayo de 1827 consiguió su primer empleo formal como pasante en el bufete de los procuradores Ellis and Blackmore. Luego de un tiempo trabajó como taquígrafo judicial. Para el año siguiente comenzó a colaborar como reportero en el Doctor's Commons, convirtiéndose en cronista parlamentario en el True Sun. En 1834, el diario Morning Chronicle lo contrató para dedicarse al periodismo político. Finalmente, en 1836 publicó el primer volumen de Sketches by Boz, donde recopiló los artículos que había escrito desde 1833. Sucesivamente trabajó para diversos diarios durante toda su vida, pero su peculiar forma de escribir revolucionó las técnicas habituales, además de causar polémica por las temáticas en su literatura, que fueron una proyección de lo que vivió en su infancia y que contrariaban las ideas de su época, como la esclavitud y la diferencia de clases. Con el tiempo, su trabajo novelístico se consolidó en una estructura que se fue perfeccionando, desde la improvisación absoluta hasta la más detallada planificación. Las constantes críticas sociales, principalmente a la burocracia y aristocracia, con un humor satírico muy particular, se convirtieron en su sello distintivo. Con 58 años falleció el 9 de junio de 1870. En esta clase aprendimos sobre la noticia, sus características y la estructura que presenta. Asimismo, la técnica de la pirámide invertida. No te olvides sintonizarnos la próxima semana. Hasta la próxima.